Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es martes de la sexta semana del tiempo ordinario. Y ya mañana interrumpiremos la temporada de tiempo ordinario para dar comienzo a la temporada cuaresmal. Este año, la cuaresma ha llegado muy temprano en el año. Y con esto, a escasas semanas de haber cerrado la temporada navideña, pues ya estamos dando comienzo a esta temporada muy especial de la cuaresma que nos preparará para entrar al misterio central de nuestra fe, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy, martes, todavía es parte del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene del libro de Génesis, capítulo 6, versículos 5 al 8, y capítulo 7, versículos 1 al 5 y 10. En aquel tiempo, viendo el Señor que en la tierra la maldad del hombre era muy grande y que sus actitudes eran siempre perversas, se arrepintió de haber creado al hombre. Y lleno de profundo pesar dijo: borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, y con el hombre también a los cuadrúpedos, reptiles y aves, pues estoy arrepentido de haberlos creado. Pero Noé encontró gracia ante el Señor. Así pues, el Señor le dijo a Noé: entra en el arca con toda tu familia, pues tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. De todos los animales puros toma 7 parejas, macho y hembra, y de los no puros, una pareja, macho y hembra. Y lo mismo de las aves, 7 parejas, macho y hembra, para que se conserve su especie en la tierra. Pasados 7 días, haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y borraré de la superficie de la tierra a todos los vivientes que he creado. Noé hizo todo lo que le mandó el Señor, y 7 días después cayó el diluvio sobre la tierra. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 28 y el responsorio es: Dios bendice a su pueblo con la paz. Dios bendice a su pueblo con la paz. Hijos de Dios, glorifiquen al Señor, denle la gloria que merece. Postrados en su templo santo, alabemos al Señor. La voz del Señor se deja oír sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es poderosa. La voz del Señor es imponente. El Dios de majestad hizo sonar el trueno de su voz. El Señor se manifestó sobre las aguas desde su trono eterno. Dios bendice a su pueblo con la paz. El Evangelio de hoy viene de Marcos, capítulo 8, versículos 14 al 21. En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Solo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia: fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Entonces ellos comentaban entre sí: ¿es que no tenemos panes?
Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo: ¿Por qué están comentando que no trajeron panes? ¿Todavía no entienden ni acaban de comprender? Tan embotada está su mente. ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven, y oídos si no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000 hombres? Ellos le contestaron: 12. Y añadió: ¿Y cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí 7 panes entre 4,000? Le respondieron: 7. Entonces Jesús dijo: ¿Y todavía no acaban de comprender? Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión y hoy tocamos un tema pues que está muy cerca del tema de la caída del ser humano por la desobediencia. Esta primera lectura pues se le podría calificar como una segunda caída del ser humano a la desobediencia, a la violencia, al pecado, a la corrupción, ¿no? Y aquí tenemos una imagen de Dios pues bastante enfadado y también decepcionado del ser humano por la corrupción, por la violencia y por la capacidad de pecado que sigue aumentando, ¿no? Y Dios, pues, en su desánimo de ver todo esto, pues, decide borrar de la faz de la tierra al ser humano y con ellos cierta cantidad de animales que también ha creado. Es una noción de Dios bastante humana, lo cual nos da a entender que aquí en este texto del libro de Génesis, se mezclan, según nos dicen los biblistas, por lo menos 2 tradiciones literarias, una que se le llama yavista porque tiende a nombrar a Dios como Yahvé o Jehová, y la otra, la tradición sacerdotal, que tiende a llamar a Dios como Elohim o El Shaddai. Y que este texto particular que leímos hoy, pues mezcla estas 2 tradiciones, yavista y sacerdotal, que a veces pues coinciden bien y que a veces se contradicen y que varios de los detalles que leemos pues tiene que ver con que cómo estas 2 tradiciones fueron entretejidas en un solo texto, ¿no? Y estas son teorías literarias del Antiguo Testamento que ya son muy conocidas en los últimos 300 años, ¿no? Y esto es algo que los biblistas nos comparten para dar a entender el por qué a veces hay conflictos en las narraciones, el por qué a veces hay detalles que no encajan, no se mezclan fácilmente, ¿no? Y es que este libro de Génesis llegó a un punto en el cual los autores pues entretejieron tradiciones yavistas y tradiciones sacerdotales y crearon un solo libro de narraciones que quizás antes existían separadas. Dice la primera lectura de hoy: En aquel tiempo, viendo el Señor que en la tierra la maldad del hombre era muy grande y que sus actitudes eran siempre perversas, se arrepintió de haber creado al hombre. ¿Qué impresión deja esta reacción de Dios ante la maldad del hombre, ante el pecado del hombre, ante las injusticias, violencia y corrupción, ¿no? Que Dios se le pinta aquí y la imagen que nos deja pues de que está reaccionando como un ser humano, ¿no? Ante lo que tiene enfrente. Y esta es una visión de Dios que la tradición yavista nos presenta, lo cual
según los biblistas nos dicen que está muy conectada con la segunda historia de la creación, donde Dios crea al hombre del polvo y le sopla, ¿no? Hay cierta intimidad, cierta cercanía de Dios con el hombre, que es muy diferente a la primera historia de la creación, donde Dios simplemente ordena y la creación se lleva a cabo. Hay cierta distancia, cierto alejamiento de la palabra que Dios manda para que la creación se lleve a cabo, ¿no? Y la historia de la creación, la primera, se cree que es parte de la tradición sacerdotal, donde Dios es un Dios alejado, es un Dios distanciado, que solamente se le tiene acceso por medio de la tradición sacerdotal. Por eso el nombre. Y aquí, en esta lectura de hoy, pues quizás es la tradición yavista que más representa, porque tenemos a un Dios con actitudes y reacciones muy humanas, ¿no? Y por eso esta reacción fuerte y desconcertante, ¿no? ¿Cómo Dios va a borrar de la faz de la tierra lo que ha creado? ¿Cómo Dios se va a arrepentir de haber creado al ser humano, ¿no? Y son elementos, nos dicen los biblistas, de esta tradición yavista de un Dios, pues, por una parte justo, pero también extremo, en sus reacciones y también en su castigo. Dice, y lleno de profundo pesar dijo, borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, y con el hombre también a los cuadrúpedos, reptiles y aves, pues estoy arrepentido de haberlos creados, ¿no? Y quizás la pregunta que salga en este verso es, bueno, ¿y qué culpa tienen los animales, los cuadrúpedos, reptiles y aves, ¿no? Cuando la corrupción, la violencia y el pecado, pues es algo que se le atribuye más al hombre, ¿no? Por la libertad. Pero aquí parte del entendimiento es de que si el hombre a quien Dios puso de responsable y después ha domesticado a los animales, pues entonces también ha corrompido a los animales, ¿no? Es parte de la mentalidad, parte de la explicación que se da para entender por qué Dios, junto con el deseo de borrar de la superficie de la tierra la existencia del hombre, pues también borra a los animales que ha creado juntos con él. Pero aquí entra después otro personaje, un personaje impresionante, Noé. Noé, que parece que, bueno, según la primera lectura, lo define como el único ser viviente que Dios encuentra como justo, ¿no? Y es al único que busca salvar de lo que Dios está por hacer. Dice, pero Noé encontró gracia ante el Señor. Así pues, el Señor le dijo a Noé, entra en el arca con toda tu familia, pues tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. En esta primera lectura, pues nos hemos saltado varios elementos de esta narración. Por ejemplo, no tenemos los elementos de cómo Noé tenía que construir el arca, ¿no? Las dimensiones, tampoco entra en muchos detalles acerca de de los animales que van a incluir, aunque aquí da algunos detalles que son también muy interesantes. Por ejemplo, cuando dice, de todos los animales puros, toma 7 parejas, macho y hembra. De los no puros, una pareja, macho y hembra. ¿A qué hace referencia por los animales puros y los no puros? Los puros eran los animales que se utilizaban para los sacrificios, que eran aceptables para los sacrificios. Y los no puros, pues, eran los que ni se podían consumir y ni se podían ofrecer en sacrificio porque por X motivos, según la ley, según las normas que Dios había dado, pues eran considerados imperfectos, impuros y simplemente de que no encajaban en la visión de lo que para Dios era aceptable. ¿Y por qué 7 parejas de los puros? Bueno, porque después de que terminara el diluvio, pues
Noé tenía que tener animales para seguir ofreciendo a Dios en los rituales. Y de los no puros, pues tenía que explicarse el por qué aún seguían en existencia después del diluvio. Es una respuesta quizás sencilla, básica, pero por lo menos encaja, ¿no? El por qué Dios le dice a Noé 7 parejas de los animales puros y solamente una pareja de los no puros. Y después continúa. Y lo mismo de las aves, 7 parejas, macho y hembra, para que se conserve su especie en la tierra. Pasados 7 días, haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y borraré de la superficie de la tierra a todos los vivientes que he creado. Parece una reacción muy exagerada por parte de Dios, pero repetimos de que la tradición ya vista pues manifiesta a un Dios con actitudes y reacciones muy humanas, ¿no? Ahora la pregunta clásica sobre este texto es de que si esta narración del diluvio es algo histórico o es algo mitológico. Los historiadores y biblistas nos dicen de que es muy probable que tanto las tradiciones literarias, yavistas y sacerdotales de que quizás hayan tomado elementos de alguna inundación impresionante en la historia de Babilonia y que los autores de Génesis de que tomaron algunos elementos para crear este texto que explicara el porqué del pecado, el porqué de la corrupción, el porqué de la violencia del hombre y cómo Dios responde a esta desobediencia, a esta abnegación de lo que Dios quiere de su creación, pero que la creación, particularmente el ser humano, pues rechaza y se rebela y simplemente no quiere vivir esa relación de creador y criatura y quiere forjar su propio camino. Así que podemos decir con cierta certidumbre de que esta historia del diluvio está basada en gran parte en un mito que busca dar una explicación al porqué de las cosas. Cuando hablamos de mitología, no estamos diciendo de que sea algo ficticio, estamos diciendo de que en la cultura humana, la cultura que el ser humano crea, hay diferentes formas de hablar de aquello que no puede describir. Hay diferentes formas, por ejemplo, la poesía, ¿no? La poesía surge para describir aquello que es indescriptible y se utilizan imágenes, símbolos, palabras que connotan en vez de describir aquello que el ser humano experimenta o vive, ¿no? Y es un lenguaje muy simbólico, pues la mitología es otro tipo literario en el cual juega también con historia y símbolos para expresar verdades que no son fáciles de describir o explicar. Entonces, la mitología es un tipo de literatura que encontramos en la mayoría de las culturas del mundo, en lo que buscan explicar experiencias y realidades que son difíciles de describir o explicar, ¿no? Y que por tanto debemos de tomarlas como tal. Así que el diluvio es un mito que busca dar respuesta a la pregunta el por qué tanto mal, ¿no? El por qué tanta corrupción, el por qué tanta violencia por parte del hombre y qué es lo que Dios hace en respuesta a estas actitudes, a estas acciones, a estas formas de vivir del hombre, ¿no? Muy bien, después dice el último verso de esta primera lectura: Noé hizo todo lo que le mandó el Señor y 7 días después cayó el diluvio sobre la tierra. Muy bien, realmente eso es si queremos apreciar toda esta historia, hay que leerla en su totalidad, ¿no? Si tienen la oportunidad, pues léanla en su totalidad
y para apreciar los elementos con los cuales juega, y verlo como un mito, porque si lo tomamos literalmente, hay muchos datos que no encajan, ¿no? Y hay muchos datos que se contradicen. Y repito, esto tiene que ver en gran parte en cómo el autor final de este libro de Génesis, cómo entreteje diferentes tradiciones literarias, yavistas, sacerdotal, y las entreteje y las combina para crear el texto que hoy en día tenemos. Así que esa es una posible respuesta al porqué de las contradicciones, al porqué de datos que no coinciden, ¿no? Porque buscan dar respuesta y expresión por diferentes tradiciones literarias. En este caso, la yavista y la sacerdotal. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que es una continuación del Evangelio de ayer. Si recordamos un Evangelio corto, el de ayer, donde Jesús pues está en conflicto otra vez con los fariseos y los líderes religiosos que le exigen que Jesús les dé una prueba, una señal de Dios para que confirme su autoridad e identidad. Y Jesús rehúsa caer en su trampa, rehúsa ser sometido a la cerrazón de corazón y mente de ellos, y mejor Jesús se embarca y se va a otra localidad, y es aquí donde lo encontramos en este evangelio. Jesús está en la barca con sus discípulos, y es lo que este evangelio de hoy nos narra. Dice: en aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Solo tenían uno. Así que van en la barca y entre ellos están comentando: oye, pues quizás vamos a un lugar solitario y no trajimos más pan, ¿no? Y esa es la preocupación de ellos, ¿no? Y mientras tanto Jesús quiere seguir formándolos, quiere seguir enseñándoles. Desde este punto en adelante Jesús se enfoca en sus discípulos y no tanto en la multitud, en la muchedumbre que viene detrás de él. De este punto en adelante, del capítulo 8 en adelante, Jesús se reservará más tiempo para estar con sus discípulos, para prepararlos, para formarlos. Y aquí este es uno de los ejemplos, como Jesús, estando en la barca con ellos, pues ahora les dice unas cosas muy interesantes. Dice: Jesús les hizo esta advertencia: fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Los fariseos ya han salido en el evangelio como aquellos que critican, que rechazan a Jesús y que están buscando constantemente causa y motivo para poder atraparlo y así condenarlo y deshacerse de él, porque lo ven como una amenaza a la comunidad judía, particularmente en relación al Imperio Romano, de que quizás Jesús, siendo un predicador ambulante, pueda atraer la atención del Imperio Romano y a causa de lo que él está haciendo, pues pueda crear problemas para la comunidad judía. Y también en Jesús ellos encuentran muchos motivos y causas para rechazarlo, para condenarlo. Así que estos son los fariseos. Y después los del partido de Herodes son aquellos que son los que trafican con el poder político en la comunidad judía, los que tienen un pie en el mundo romano y en el mundo judío. Aquí Herodes es de la familia que estaba reinando, y Herodes, particularmente el Papa Herodes Magno, el padre que reinaba cuando Jesús nace, y ahora los tres hijos que están reinando el reino que heredaron de su padre, pues tienen una tradición muy violenta, una tradición en la cual no había escrúpulos para implementar decisiones brutales y violentas para su pueblo judío, ¿no? Así que aquí Jesús les hace esta advertencia de que lleven cuidado con la levadura de los fariseos. Y por levadura de los fariseos, Jesús entiende la cerrazón de corazón y de mente.
la incapacidad de ver más allá de la tradición y de no percibir lo nuevo que Dios está haciendo en él y por medio de él, ¿no? Esta es la levadura de los fariseos. La levadura de Herodes, del partido de Herodes, es la violencia, es la arrogancia y orgullo, ¿no? Así que Jesús dice, entonces ellos comentaban entre sí, es que no tenemos panes, ¿no? Así que es una situación un poco divertida de que Jesús le está hablando acerca de la levadura de los fariseos y de Herodes, y ellos están pensando en el pan. ¿Por qué? La levadura, como símbolo de corrupción, pues era algo que la comunidad judía no utilizaba. Los panes que se preparaban eran panes sin levadura. ¿Por qué? Porque la levadura, cuando se mezcla con la masa, fermenta la masa. Y ese proceso de fermentar la masa en la mentalidad judía era una corrupción. Por eso Jesús aquí utiliza levadura con la actitud de los fariseos. Así que cuando Jesús les hace esta advertencia a sus discípulos, le está diciendo, no sean corruptos, no sean cerrados, ni de mente ni de corazón. Pongan atención. Lo cual, particularmente en el Evangelio de Marcos, es un tema muy particular que no se encuentra tanto en Mateos o Lucas. En el Evangelio de Marcos, los discípulos de Jesús son pintados de una forma muy negativa, porque parece que constantemente están ciegos y cerrados de corazón y que no entienden, ¿no? Lo mismo Jesús dirá tanto de la gente de su pueblo de Nazaret como de su familia, y también mucha de la gente que lo sigue, que simplemente van en busca del milagrito y no por el reino que Dios está inaugurando por medio de él. Así que aquí lo que Jesús dice de advertencia de los fariseos y los de Herodes también va enfocado a nosotros. ¿Por qué? Porque así como sus discípulos están cerrados y ciegos, igualmente nosotros que estamos leyendo este evangelio, se nos planta la pregunta, ¿también nosotros estamos ciegos y sordos? ¿Por qué la incapacidad de escuchar y de entender y de asimilar y vivir según a lo que Dios nos llama en Jesucristo? Así que estas advertencias no simplemente van para los discípulos, van para nosotros, que hoy en día también estamos leyendo estas palabras. Ya después Jesús, cuando se da cuenta de la cerrazón de mente de sus discípulos, que en vez de entender lo que Jesús está diciendo en torno a la levadura de los fariseos y los de Herodes, y ellos están pensando en el pan, ¿no? Y ahora Jesús les remacha, les da por la cabeza con la ceguez y cerrazón de ellos. Dice, dándose cuenta de ello, Jesús les dijo, ¿por qué están comentando que no trajeron panes, no? ¿Por qué están pensando en panes, no? Y ahora Jesús les recuerda lo que ya han vivido. Dos situaciones de multiplicaciones de panes y peces. Y sin embargo, ellos aún siguen pensando, no hemos traído suficiente pan. Cuando Jesús, que es la fuente de vida, que es el pan de Dios bajado del cielo, si están con ellos, entonces no hay por qué preocuparse, porque Dios proveerá. Y es el mensaje que Jesús les repite con esto cuando dice, ¿todavía no entienden ni acaban de comprender? ¿Tan embotada está su mente? ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven y oídos si no oyen? Recordemos que estas mismas palabras Jesús nos las está dirigiendo a nosotros también. Cuando nos cerramos de corazón, cuando cerramos los ojos y no queremos ver, cuando cerramos los oídos y no queremos escuchar a donde Dios nos lleva, a donde Dios quiere que estemos. Cuando nos aferramos a lo nuestro, cuando nos aferramos a nuestra voluntad, que a veces está opuesta o en contradicción con la voluntad de Dios.
No recuerdan, ahora Jesús entra en detalle, no recuerdan cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000 hombres. Y ellos le contestan, 12. Así que ya están bien enterados a lo que Jesús está refiriendo. Pero después Jesús remacha y remata también con el segundo ejemplo cuando dice, ¿y cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí 7 panes entre 4,000? Y ellos le responden, 7. Y ahora viene el remate. Entonces él le dijo, y todavía no acaban de comprender. Los discípulos vivieron esas experiencias con Jesús y sin embargo no entendieron, ¿no? De que Jesús es el pan de Dios, es Dios encarnado, es Dios quien así como Dios en el acto de la creación por medio de su palabra crea, igualmente Jesucristo, Hijo de Dios, el Mesías, ¿no? Su palabra también crea abundancia de lo poco. Y este es lo que Jesús les está indicando en las 2 experiencias de la multiplicación de panes que compartieron con Él. Y que a pesar de vivir esa experiencia, simplemente aún no entienden, no aprecian el significado de Jesús, del poder manifestado en Él, porque es el Hijo de Dios, el Hijo amado de Dios, es el Mesías, ¿no? Y de que estando con Él, cuando Él es quien nos manda, pues hemos de confiarnos en aquel que nos manda, pues aquel que nos manda también proveerá lo necesario para que nuestro llamado sea fructífero. Esta es la confianza a la cual somos llamados cuando aceptamos esa invitación que Él nos hace. Así que estas advertencias, hermanos, también van dirigidas a nosotros, a nuestra cerrazón de corazón, cerrazón de mente, para que abramos los ojos y podamos ver lo que Dios quiere revelarnos y podamos escuchar lo que Él quiere que escuchemos, para así identificarnos plenamente con la visión del reino y hacerlo nuestro y después vivir desde esta experiencia de encontrarnos como ciudadanos de este reino inaugurado en Jesucristo nuestro Señor. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.